Bien, que tengan todas y todos un buen día. Mi nombre es Diego Delgado. Yo trabajo en la Unidad de Bosques y Biodiversidad en Paisajes Productivos del CATI y voy a ofrecerles esta presentación titulada Prácticas agroecológicas y su impacto en la resiliencia climática. Bien, voy a iniciar hablando del cambio climático. El cambio climático se define como una alteración importante y duradera del clima de la Tierra, especialmente por el aumento de la temperatura de la atmósfera. Si ustedes ven acá el gráfico o la figura derecha, podrán observar un mapa del mundo, ¿verdad? Donde tiene diferentes colores. Aquí el punto es que este mapa fue modelado tomando como base la información de temperatura de la atmósfera para el periodo 90-2020 durante el mes de marzo. Y también tomó la temperatura que experimentamos todos en el planeta durante el mes de marzo del 2025. Si la temperatura del marzo del 2025 es más alta que la temperatura de marzo del periodo 90 a 2020, lo que se observa es un color rojo. Si es una temperatura más fría, se observa un color azul. Como ustedes pueden observar, la mayoría del planeta se observa en color rojo. Significa que este marzo del 2025, el marzo que experimentamos en el 2025, la temperatura fue mucho más alta que la que se registró anteriormente. O sea, que ha habido un calentamiento de la Tierra. Y esto es lo que se está observando a nivel general. La Tierra se está calentando y este calentamiento va a traer consecuencias importantes en la vida de todos nosotros y por tanto tenemos que tomar medidas. Y esta presentación trata de eso, de qué podemos hacer para ajustarnos a estos aumentos de temperatura del planeta. Ok, ¿por qué se calienta o por qué se da el cambio climático? El cambio climático viene de lo que conocemos como el efecto invernadero. Se produce debido al efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿verdad? Que se da en la Tierra. Ustedes pueden observar acá el Sol, cómo el Sol emite rayos hacia la Tierra y traspasa muchas veces la atmósfera, otras veces choca con los gases de la atmósfera y se va de nuevo al espacio. La atmósfera es una capa de gases, ¿verdad?, que rodea a la Tierra y lo que hace es que cuando los rayos del sol llegan a la Tierra se calienta y el calor de la Tierra muchas veces entonces puede escapar. Vemos este de acá, este rayo de calor, ¿verdad? Este onda de calor que salió de la atmósfera y se fue al espacio, pero otros rayos o otras ondas de calor quedan atrapadas dentro de la atmósfera y de esa forma la Tierra se calienta. O sea, la atmósfera es como hace como una cobertura, cubre la Tierra y a veces hace de que el calor no escape de la Tierra. Este efecto es natural, siempre se ha dado y hace de que la Tierra, perdón, tenga una temperatura agradable. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que el hombre en su actividad está incrementando la concentración de gases de esta atmósfera que atrapan la radiación, o sea, atrapan el calor. Estos gases son, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que son gases de efecto invernadero y los estamos incrementando en la atmósfera. Así tenemos más gases de este tipo y más calor queda atrapado en la Tierra y entonces la temperatura de la atmósfera aumenta. Los gases invernaderos entonces, ¿por qué vienen aumentando? Por situaciones como esta. La deforestación, la corta de los bosques, la eliminación de bosques. Los bosques atrapan estos gases, tienen incorporados estos gases en su cuerpo, en su biomasa. El uso de combustibles fósiles. Ustedes ven esos carros, automóviles que están expeliendo gases. Dentro de esos gases está el CO2, que es uno de los gases invernaderos más importantes. El uso de agroquímicos, los fertilizantes, ¿verdad? A veces echamos químicos a las plantas. Estos químicos, por ejemplo, muchos de estos son fertilizantes nitrogenados. Los óxidos de nitrosos también forman parte de los gases de efecto invernadero. ¿Qué tiene que ver el cultivo de arroz y la ganadería? Bueno, el arroz y la ganadería, en el caso del arroz, utilizan campos anegados.
campos llenos de agua. Dentro de esas condiciones de agua hay poco oxígeno, pero se produce también metano y ese metano es uno de los principales gases de efecto invernadero. Lo mismo la ganadería, los gases expulsados por el ganado también llevan altas concentraciones de metano. Y finalmente, las malas prácticas en las fincas como las que tenemos, ¿verdad? Donde la pérdida de suelo, la exposición del suelo al sol y la pérdida de biodiversidad y la contaminación también hace de que hayan más gases de efecto invernadero en la atmósfera. El mensaje es aquí, el efecto invernadero es natural, es necesario para la vida en la Tierra, hace que la temperatura de la Tierra sea agradable, tengamos un cierto calor y no seamos un planeta congelado. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que desgraciadamente la actividad humana está incrementando estos gases que atrapan el calor, está aumentando el efecto invernadero y la temperatura de la Tierra va en aumento a niveles muy peligrosos. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? Bueno, los cambios en el clima pueden ser variados. Se habla de que hay un aumento de temperatura en la Tierra, ya lo vimos, la Tierra se está calentando. También van a haber alteraciones en los patrones de lluvia, es decir, algunas regiones tendrán lluvias más intensas y frecuentes, o sea, esos aguaceros intensos, ¿verdad? Que provocan inundaciones, que provocan serias consecuencias. Mientras que otras regiones, por el contrario, van a sufrir de sequías más severas, o sea, tiempos sin lluvia. Van a ser más fuertes, o sea, va a haber mucho menos lluvia y esos tiempos sin lluvia van a ser más extensos. También habrán eventos climáticos extremos más frecuentes, más olas de calor, y eso producirá más incendios forestales, más huracanes, ciclones. Los huracanes y los ciclones van a ser más fuertes, van a tener mayor fuerza. Van a haber lluvias torrenciales e inundaciones. Todo eso nos puede afectar, todas esas cosas ocurrirán, se prevé que ocurrirán dentro de la Tierra y puede afectarnos. ¿Cómo nos puede afectar? De múltiples formas. Tendremos menor disponibilidad de agua, habrá menos agua, van a aumentar los incendios y las sequías, va a haber más impactos en biodiversidad, muchos organismos van a ser afectados por el cambio climático, se van a producir más desastres, inundaciones, deslizamientos. ¿Por qué? Porque van a haber lluvias más intensas, más fuertes. También se dice que en muchas regiones van a haber menos insectos beneficiosos, por ejemplo, las abejas y las mariposas que polinizan nuestros cultivos van a ser afectados por el cambio climático. Puede haber también que otras zonas tendrán más plagas y enfermedades que afectan los cultivos y la salud humana. Y esto es algo que estamos observando actualmente. Hay regiones donde antes no había, por ejemplo, no había dengue y ahora tenemos dengue en esas regiones. ¿Y por qué? Porque el clima ha cambiado y el mosquito del dengue ha podido llegar hasta esos lugares. También los cultivos y animales van a tener menor producción, al haber más temperatura van a respirar más, van a estar más estresados y van a producir menos, ya sea leche, ya sea eh, frutos, etcétera. Y todo eso nos afecta directamente, ¿verdad? Porque los ingresos en las fincas van a disminuir, va a haber menor ganancia de dinero en las fincas. Por eso es que debemos estar preparados y afrontar de buena forma el cambio climático, es decir, debemos ser resilientes. Y esta es una palabra que es muy importante actualmente. Voy a definir resiliencia climática. En la charla habla de resiliencia climática. Bueno, resiliencia climática es la habilidad para enfrentar el cambio climático y sus impactos sin colapsar, sin que hayan daños severos y seguir funcionando o incluso mejorar después del impacto. Tenemos que ser resilientes ante el cambio climático, tenemos que adaptarnos. El cambio climático se está produciendo y tenemos que ajustarnos a sus consecuencias. Debemos prepararnos, o sea, debemos identificar riesgos y planificar con anticipación, es muy importante. No vamos a ir a construir algo debajo de una loma, ¿verdad? O muy cerca de los ríos, porque sabemos de que van a haber en algunos casos fuertes aguaceros y nos va a producir ya sea deslizamientos o inundaciones. Debemos adaptarnos
ajustar las estructuras y las prácticas en la finca. Ya no podemos seguir haciendo lo que hacemos normalmente. Tenemos que cambiar nuestras prácticas en las fincas. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y también debemos ajustar estructuras, debemos mejorar la calidad de construcción de nuestras casas, de nuestros puentes, de nuestros caminos, etcétera. Y luego debemos tratar de tener la capacidad de recuperarnos, de reconstruirnos después de un evento climático. Tenemos que tener eso, tenemos que tener formas de hacerlo así rápidas, un ahorro en el banco para poder después de un evento tener dinero para reconstruir nuestra casa, para movilizarnos de un lugar a otro, si es el caso, para volver a sembrar un cultivo si es que lo perdemos, etcétera, etcétera. Debemos tener la capacidad de recuperarnos. ¿Cómo podemos ser más resilientes al cambio climático? Y lo que voy a hablar son 10 buenas prácticas que podemos implementar en nuestras fincas. Ustedes lo van a ver, son cosas sencillas de hacer, sin embargo, son muy importantes. Tienen resultados prontos, resultados contundentes que nos van a ayudar a ser más resilientes climáticamente. La primera práctica es tener la asociación y la rotación de cultivos. Esto es algo que lo hacían mucho nuestros abuelos, que se hace normalmente, pero que también debido a que las prácticas modernas de cultivo nos dice siempre solo una cosa, ¿verdad? No, aquí es diversifique la siembra, ya sea asociando, como por ejemplo esta foto de acá abajo donde se ve el maíz asociado al frijol, ¿verdad? De esta forma tenemos frijol, tenemos maíz y el maíz se beneficia de las características del frijol, por ejemplo, el frijol fija nitrógeno, el frijol se beneficia también de las características del maíz, como un poquito de sombra, etcétera. Como son cultivos diferentes, las plagas son diferentes y también puede haber cierta competencia entre las plagas y por tanto entonces se reducen. Ok, la asociación y rotación de cultivos. Diversificar los cultivos en una misma parcela o en ciclos distintos mejora la salud del suelo y reduce riesgos frente a sequías, plagas o enfermedades. Entonces, asociemos y rotemos cultivos. La otra, la cobertura vegetal o cultivos de cobertura. Ustedes pueden ver acá las fotos donde tenemos un cultivo, árboles, maíz y tenemos cobertura vegetal abajo. Antes esto pensábamos que esto era un mal manejo, es decir, que un cultivo tenía que estar solo y no es así. Plantar leguminosas, esas plantas como el frijolillo, ciertos cultivos o ciertas plantas que fijan nitrógeno, estos cultivos de porte bajo entre ciclos de cultivo protegen el suelo de la erosión por lluvia o viento, evitando su compactación, mejorando su fertilidad y conservando la humedad. El suelo no tiene que estar desnudo. No es bueno que el suelo esté desnudo porque se erosiona, porque el suelo, ya sea con el viento, con el agua, se lava, porque la gota de lluvia golpea más fuertemente el suelo compactándolo, etcétera, etcétera. Hay una serie de inconvenientes cuando el suelo está desnudo. No mantengamos suelos desnudos. Tratemos de siempre tener una cobertura de cultivo. Vean la foto acá a izquierda donde están, perdón, aquí arriba donde están los árboles y donde está este manicillo, que es un Arachis pintoi. Es una leguminosa, es una cobertura baja. No compite seriamente con el cultivo y está mejorando la calidad del suelo, mejorando las condiciones para que el cultivo de arriba crezca más eficientemente. El uso de abonos orgánicos, por ejemplo, en hortalizas, en áreas pequeñas, utilicémoslo. El compost, el estiércol, también lo podemos utilizar en fincas grandes. Este abono orgánico, ¿verdad? Que se produce con residuos de plantas, con residuos de alimentos, mejora la estructura y la retención de agua del suelo, mejora el contenido de agua, haciéndolo más resistente a sequías y lluvias intensas. Estos suelos con mucha materia orgánica retienen más la humedad y las plantas pueden aprovechar esa humedad. También los nutrientes se liberan más lentamente y conforme las plantas lo necesitan y no se llevan tan fácilmente con la lluvia. Cuando uno echa abono químico, ¿verdad? Granulado, con las lluvias este abono se disuelve más rápidamente y puede lavarse, o sea, su efecto es menos prolongado. Mientras que estos abonos van liberando más lentamente los nutrientes, porque la liberación depende de la descomposición de la fauna del suelo, de los microorganismos, y de esa forma la planta está absorbiendo nutrientes en una forma más prolongada.
hay mayor disponibilidad de nutrientes a la planta. También dice, sembremos árboles. Tratemos de asociar los cultivos con árboles. Hay cultivos como por ejemplo el arroz y el maíz que necesitan mucha luz, que no podemos sembrar muchos árboles porque la sombra los perjudica. No son tan productivos bajo sombra. Esto es cierto. Hay en esos cultivos, como el arroz, como el maíz, como que requieren mucha luz, podemos sembrar árboles dispersos, pocos árboles, pero que existan árboles dentro de nuestra finca. Podemos también sembrar árboles en hileras, no sé, en cercas, etcétera. Lo mismo pasa entonces con la ganadería, ¿verdad? Tengamos árboles. Sembrar árboles en los sistemas de cultivo, pastoreo, aporta sombra. Vean ese ganado ahí, con el calor que va a hacer por cambio climático, ese ganado, si no tiene dónde meterse bajo sombra, se va a sufrir mucho estrés, va a estar estresado fisiológicamente, va a perder la capacidad de producir leche, de crecer, también de producir carne, biomasa. Eh, Aportan nutrientes, los árboles cuando botan la hoja, en esas hojas van nutrientes que luego el cultivo la puede ir aprovechando. También los árboles producen madera, muy importante, leña. Eso también es una forma de diversificar las economías. Tengo cultivo y tengo madera. También mejora la calidad del cultivo por la sombra y los árboles fijan carbono, que es un tema muy interesante. Cuando los árboles crecen, empiezan a absorber carbono de la atmósfera, empiezan a limpiar la atmósfera. ¿Por qué? Porque agarran el carbono, el CO2 es un gas invernadero, y lo fijan en su cuerpo. Y de esa forma, entonces, hay menos gases de efecto invernadero en la atmósfera. El número 5 es todas estas prácticas de captación y manejo eficiente de agua, lo que se llama muchas veces cosecha de agua, que puede ser a través de todos estos métodos que ustedes ven acá en estas fotografías. Ahí ponen plásticos y entonces cuando llueve el agua queda ahí atrapada. También a veces dirigen un poco de agua de una acequia y lo llevan dentro de su finca y lo colocan en un sitio de esta forma, ¿verdad? Con manteados, no sé qué. El agua de lluvia también. Tomemos agua de la lluvia, almacenémosla durante el invierno y luego la utilizamos en verano. Y también la podemos utilizar para múltiples actividades, para el aseo de animales, ¿verdad? Para lo que es limpieza de equipo, de estructura, de trastos, etcétera, para bañarnos, no sé. Hay muchas formas en que podemos utilizar esta agua para el riego de cultivos, pero tratemos de aprovechar el agua de invierno para utilizarla durante las épocas de verano, donde es muy escasa y donde es muy necesaria. Sembrar cercas vivas o barreras vegetativas. Ustedes pueden ver acá, digamos, la foto de abajo, vemos el ganado, ¿verdad? Y vemos una cerca viva. Las cercas dividen las fincas o los apartos. Podemos tener una finca dividida en apartos, utilicemos cercas, en el caso de la ganadería. También en caso, como ejemplo, del café, no sé, caña, utilicemos cercas vivas. ¿Cuál es la ventaja de la cerca viva? Que son organismos vivos los que están ahí, son árboles, no sé, poro, madero negro, árboles maderables, podemos sembrar cedros, podemos sembrar laurel, caoba, podemos sembrar especies muy valiosas para nuestro interés comercial, o que también podemos podar y ofrecérselo al ganado. Podemos podar y también colocarlo dentro del cultivo para que tenga más nutrientes. Hay un sinfín de beneficios de las cercas vivas. Las cercas vivas, como son organismos vivos, son plantas, puede atraer insectos. Muchos de ellos son útiles como polinizadores. También son útiles porque algunas veces son enemigos naturales de otros y nos controlan las plagas. La biodiversidad crece significativamente con las cercas vivas. Puede desplazarse por esas líneas y puede moverse de un lugar a otro. Podemos así entonces tener de esta forma, mayor biodiversidad dentro de nuestras fincas. Muy bien. ¿Quién no tiene dentro de su finca, sobre todo fincas grandes, algún parchecito de bosque? Algún pedacito de bosque dentro de su finca, bosque natural, como esos que ustedes ven acá en las fotografías. Ok, le digo, dentro de todo el paisaje
que tenemos. Estos parches de bosque son los que contienen la mayor cantidad de biodiversidad, la mayor cantidad de especies. Estos parches de bosque aportan mucha biodiversidad al paisaje. Ahí tenemos insectos, tenemos microorganismos, tenemos fauna grande, vertebrados, mariposas, aves. Tenemos una gran cantidad de fauna, de biodiversidad, de plantas. Y protejámosla. ¿Por qué? Porque eso no solamente es algo ético. Yo quiero conservar biodiversidad. Ahí es donde tengo la mayor cantidad de biodiversidad. Sino tengámoslo como una aspiración personal también. Yo protejo biodiversidad, pero también esa biodiversidad nos sirve, nos apoya de múltiples formas. A ver, ¿quién no se alegra por ver un ave de un color bonito? ¿Quién no se alegra por ver un animal silvestre en la finca? ¿Quién no se alegra por oír el canto de un ave? ¿Quién no se alegra por ver la floración de un árbol como el cortés amarillo, como el roble sabana, como esos árboles que florecen muy bonito y que hacen que a la vista se ven bien? ¿Quién no se alegra por eso? Hay recreación, ¿verdad? Puedo tener mi sendero dentro del bosque, puedo de vez en cuando visitarlo y observar todas estas cosas. Mucha de esta fauna también me apoya a mi producción de cultivo. Se ha demostrado que los cafetales, por ejemplo, cerca de bosques, producen más. ¿Por qué? Porque hay más insectos que los polinizan y entonces hay mayor producción de frutos de café. Y lo mismo aplica para muchos otros frutos que dependen de agentes polinizadores, de animales que lleven el polen de una flor de un lado a otro. Hagámoslo por un aspecto ético, un aspecto de ser buenas personas para de conservar el ambiente, y también hagámoslo para beneficio nuestro y de nuestros vecinos porque todos se benefician de la biodiversidad. Protejamos fuentes de agua. El agua va a ser cada vez más escasa en algunas regiones y sabemos que es un líquido vital para la vida. Conservemos el agua, protejamos las fuentes de agua, sembremos vegetación cerca de fuentes de agua, no contaminemos las fuentes de agua. Si tenemos un cultivo, hagamos una franja alrededor o mantengamos una franja alrededor de las fuentes de agua y no contaminemos más allá de esa franja. No nos acerquemos tanto a las fuentes de agua con los químicos. No botemos nada dentro de estas aguas. Esa agua es para nosotros y para la biodiversidad muy, muy importante. Un principio básico de la adaptación al cambio climático y un principio básico del buen manejo de las fincas y el buen manejo del ambiente en general es proteger el agua. Y hay otras cosas también que quiero aquí cerrar con esto, pero que es importante tomar en cuenta. Para cambio climático utilicemos mucho las semillas criollas o adaptadas localmente. Muchas veces nos traen semillas de otro lado, de otras condiciones y que no se adaptan a nuestros sitios, a nuestras áreas. Tratemos de utilizar lo que ya se ha probado y lo que ya se sirve, y en la medida de lo posible utilicemos semillas criollas, locales. Tengamos un manejo integrado de plagas y de suelos con prácticas naturales. Mire, no apliquemos tanto agroquímico, apliquémoslo cuando sea necesario, cuando sea estrictamente necesario. Asesorémonos bien, no apliquemos por aplicar. Preguntémonos, ¿es necesaria esta aplicación de este agroquímico? ¿De verdad hay tanta plaga? ¿De verdad hay tanto problema en mi finca? Asesorémonos, busquemos ayuda técnica, ¿verdad? Digámosle a esas personas, mire, en la medida de lo posible quiero utilizar poco contaminante, poco agroquímico. Recomiéndeme cómo hacerlo. Explíqueme, porque ellos a veces tienen su método de muestreo para ver si hay suficiente plaga o si la plaga amerita, por ejemplo, la aplicación de un agroquímico. Hagámoslo de esta forma, tratemos de ser personas que utilicemos poco agroquímico en nuestras fincas. Y luego participemos en redes campesinas o agroecológicas locales. No estemos aislados, estemos en grupos de personas que intercambiemos experiencia con el manejo de las fincas, ¿verdad? Esas cosas nos ayudan a mejorar, nos ayudan a entender o nos ayudan a aprender también. Y también nos ayudan a diseminar lo que nosotros sabemos. Intercambiemos conocimientos y experiencias y esto nos fortalece la capacidad colectiva de adaptación.
Muchas gracias. Esto es mi presentación con respecto a la resiliencia climática y lo que podemos nosotros hacer. Mensaje final, no le tengamos miedo al cambio climático, tratemos de hacer cosas que mitiguen sus impactos y tratemos de adaptarnos a esto, ¿verdad? Lo podemos hacer con medidas sencillas como las que acabo de mencionar, más otras muchas, y lo que le quiero aquí dejar es una especie de inquietud sobre lo que podemos nosotros mejorar en nuestras fincas para ser más resilientes climáticamente. Un gusto haber conversado con ustedes, espero que esta presentación les sea de mucha utilidad. Ahí tiene mi correo electrónico dedelgado@catie.ac.cr por si alguien quiere escribirme y podemos entonces conversar. Muchas gracias.